oncológico, bueno, tenemos varios escenarios, pero en sí, el paciente oncológico, el umbral es 8 gramos de hemoglobina, y de ahí tenemos que considerar nosotros, si el paciente está asintomático, sin comorbilidades, pues pueden esperar la transfusión. Si el paciente está asintomático, pero con comorbilidades, o se encuentra con una disminución de hemoglobina progresiva, con quimioterapia intensiva reciente o irradiación, pueden considerar la transfusión, y esto lo pueden considerar obviamente asociándolo a los signos vitales, y si está asintomática pues no hay de otra, se transfunde, ¿no? ¿Qué pasa en neonatos? Bueno, en neonatos tenemos que tener objetivos. Primero, sabemos que el objetivo de la transfusión en neonatos es mejorar la oxigenación. La otra es minimizar la exposición de múltiples donaciones. La principal causa de anemia del prematuro son las flebotomías. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos a un pequeñito para una toma de bilis 0.5 mililitros en un pequeñito que pesa 500 gramos, porque actualmente tenemos prematuros extremos, equivale a que yo le estoy quitando 1 mililitro por kilo su volumen, lo que equivale en un adulto de 70 kilos que le estoy quitando 70 mililitros, que vendrían siendo 14 tubos rojos. ¿Sí me explico la equivalencia? Y obviamente cuando tomamos tubos de laboratorio o cuando le tomamos muestras a ese pequeñito no son 0.5 mililitros, son más, ¿no? Eso es la importancia de saber que también en recién nacidos tenemos indicaciones. Las guías americanas nos manejan dos contextos. ¿Tiene soporte ventilatorio o no lo tiene? Y después lo divide en si está en la primera semana de vida, en la segunda o en la tercera. Personalmente me gusta más la británica porque esto nos lo dividen. El paciente tiene ventilación mecánica, el paciente tiene oxígeno y si tiene oxígeno tiene CPAP. El paciente no tiene oxígeno y después de eso lo divide en si tiene menos de 24 horas, menos de una semana, menos de 2 o de 3. Podríamos englobar que en los pacientes que tienen ventilación y tienen menos de una semana pueden manejar un umbral de 12 gramos de hemoglobina. Si tienen de 2 a 3 semanas, 10 gramos de hemoglobina. Y en el caso de los pacientes que no tienen oxígeno, se pueden manejar umbrales de 10 y de 7.5, 8.5, en donde tal vez… digo, no es necesario que se aprendan, pero sí saber que hay unas guías que nos dicen que si tiene oxígeno, pues hay que valorar en qué semana está y cuál es el porcentaje de oxígeno que está requiriendo. Ahora, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Aunque esta es un poco viejita porque es del 2007, pues también es importante que sepamos qué es lo que nos dice. Esta la divide en porcentaje de hematocrito, en umbral de hematocrito, y el hematocrito basado en el porcentaje de oxígeno que el paciente está requiriendo. Insisto, esto tal vez no es necesario que se lo aprendan, pero sí saber que en base al hematocrito y el porcentaje de oxígeno que el recién nacido está ameritando es valorar si el paciente realmente amerita o no amerita transfundirse. En mayores de 4 meses, bueno, es un poco más sencillo con ellos, porque con ellos también podemos manejar umbrales de 8 gramos de hemoglobina si el paciente se va a someter a una cirugía de urgencia, si tiene un síndrome anémico, si está sometido a quimio o radio y si está en cuidados intensivos, pero está hemodinámicamente estable, también nos manejan un umbral de 8. El umbral de 10 lo reservamos para cuando el paciente tenga lesión cerebral y el umbral de 13 para los pacientes con una cardiopatía cianótica o cuando son sometidos a oxigenación con membrana extracorpórea o enfermedad pulmonar severa. Y entonces, ¿cuál es la dosis para transfundir? En niños, porque obviamente en adultos pues ya sabemos que es una feresis, pero en niños es de 10 a 20 mililitros kilo, no menos. De hecho, se ha visto que si nosotros transfundimos a un paciente por ejemplo, a 20 mililitros kilo, pues le evitamos estar haciendo múltiples transfusiones. La principal complicación es la sobrecarga hídrica, pero bueno, eso se puede ir vigilando y también dependiendo de cada paciente, ¿no? Los concentrados eritrocitarios se prefieren que sean menos de 5 días, obviamente sobre todo por los desequilibrios hidroelectrolíticos que podemos provocar y que los componentes sean irradiados. ¿Qué pasa con las plaquetas? En las plaquetas va a surgir la pregunta ¿la vamos a transfundir de manera profiláctica o terapéutica? Y el umbral en las plaquetas para transfundir de manera profiláctica es 10.000.
En el caso del trasplante autólogo en niños y trasplante halogénico en adultos y en niños, se sabe que si transfundimos de manera profiláctica a un umbral de 10,000, pues le va a ir bien al paciente. En el caso del trasplante autólogo en adultos, se sabe que da igual si lo transfundo de manera profiláctica con un umbral de 10,000 o si yo lo transfundo y me espero hasta que empiece a sangrar. Solo que aquí las guías británicas son muy específicas, que necesitan estar en un centro donde tengan acceso rápido a las plaquetas. Y en el caso de los pacientes que tienen mucositis severa, sepsis, coagulación intravascular diseminada o un riesgo secundario a tumor sólido y colocación de catéter venoso central no tunelizado, lo pueden manejar con un umbral de 20,000 plaquetas y previo a una punción lumbar de 40,000. En el caso de los pacientes oncológicos o hemato-oncológicos, que muchas veces necesitamos un acceso venoso central, las guías británicas dicen que sí se puede pasar a colocación de catéter con un umbral de 20,000. Y tal vez esto aplica mucho cuando nos piden un paciente con anemia plástica que tengan sus 100,000 plaquetas, ¿no? Entonces, sí está reportado que con 20,000 se puede considerar. En el caso de cirugía, la única cirugía que amerita tener más de 50,000 plaquetas es del sistema nervioso central. La guía de práctica clínica maneja el traumatismo craneoencefálico, pero viene siendo lo mismo, sistema nervioso central. Cirugía oftalmológica, igual. Y para colocación ya sea de catéter, un sangrado microvascular importante, punción lumbar, la guía de práctica clínica maneja 50,000. Pero como les decía, la británica maneja 40,000. Y bueno, en el caso de ausencia de sangrado en recién nacidos, tenemos que se pueden transfundir con un umbral ya sea de 20 o de 30,000, dependiendo. Si es un recién nacido de término que está hemodinámicamente estable, podemos esperar el umbral de 30,000. Si es un recién nacido de término hemodinámicamente inestable, 20,000. Y en el caso del pretérmino, sí se prefiere el umbral de 30,000 inicialmente. Ahora, en el caso de una hemorragia, coagulopatía o un preoperatorio de cirugía menor o exsanguinotransfusión, el umbral de 50,000. Aquí es un poco más práctico. Obviamente, si ya tenemos sangrado, pues podemos manejar las plaquetas de manera terapéutica, no es profiláctica. La dosis en niños también, en cuanto a plaquetas, es de 10 a 20 mililitros kilo. Sí se puede manejar todavía lo de transfundir de 4 a 6 incluso unidades de concentrados plaquetarios por metro cuadrado. ¿Qué pasa con el plasma fresco congelado? Bueno, el plasma fresco congelado, primero tenemos que tener claro que en los tubos de tiempos de coagulación tienen un determinado anticoagulante para un hematocrito entre 35 y 45, que si este hematocrito se sale de ese rango, pues vamos a tener tiempos de coagulación alterada. Las guías británicas establecen que en pacientes adultos que van a ser sometidos a cirugía y no tienen antecedentes familiares ni personales de sangrado, incluso ni siquiera está indicado tomarle o solicitarles pruebas de coagulación. Pero si el paciente tiene antecedentes familiares y personales de sangrado con pruebas de coagulación normales, sí tiene indicación de que el médico hematólogo lo valore, aún con pruebas de coagulación normales. Esto es muy diferente en niños, porque en niños obviamente no va a tener antecedentes personales. Sabemos que, por ejemplo, el 30% de la hemofilia es de novo, entonces en niños siempre sí se sugiere que se les tomen tiempos de coagulación, pero en adultos todavía se puede ser reservado a ese respecto. Ahora, normalmente los pacientes que están en terapia intensiva, pues las pruebas de coagulación las podemos tener alteradas por todos los el proceso inflamatorio que tiene, todo el diagnóstico. Y bueno, tener bien claro que el plasma no es para expandir volumen y tampoco es para corregir tiempos de coagulación preoperatorios, que también eso viene siendo como nuestro coco, ¿no? Sobre todo con anestesiología, que se empieza a transfundir plasma fresco congelado con horarios y después tomar controles para ver cómo salen los tiempos de coagulación. Sí tiene indicaciones el plasma. Efectivamente, si vamos a tener una cirugía electiva y el paciente está con anticoagulantes orales o intravenosos,
lo único que se le hace es suspender el anticoagulante previo a la cirugía. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía de urgente, está indicado transfundir plasma. ¿Y cuáles son las indicaciones absolutas? Vendrían siendo púrpura fulminante en el recién nacido, la trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, la transfusión masiva en trauma y una cirugía urgente con anticoagulación. ¿Qué pasa con los crioprecipitados? Pues realmente hay que saber los componentes, como les dije, en realidad en países de primer mundo ya no se usa, está obsoleto, pero si quisiéramos saber cuáles son las indicaciones absolutas, pues definitivamente hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia y una coagulopatía por consumo. Si el fibrinógeno es menos de 100 y tiene otros factores de riesgo de sangrado significativo antes del procedimiento, sí está indicado que ustedes le pueden pasar un pool de crioprecipitados. ¿Cuál es la dosis? También en niños es de 10 a 20 mililitros kilo. Aquí está una dosis para ver cuál es la dosis exacta que podemos indicarle. Y bueno, neonatos menores de 10 kilos, de 1 a 3 mililitros kilo. Ahora, hago énfasis en que voy a hablar sobre generalidades de transfusión masiva, porque hablar de transfusión masiva en trauma, pues es todo un tema y nos podríamos tardar mucho tiempo. ¿Qué es lo importante? Primero, la definición, que es el reemplazo de una volemia o más de una volemia en un periodo de 24 horas, que la hemorragia calculada sea a una velocidad mayor a 150 mililitros minutos, que tenga una pérdida de más del 35% del volumen sanguíneo en un lapso de 24 horas, que los requerimientos sean más de 5 concentrados eritrocitarios en una hora, algunas guías todavía